Hola, buenos días. Bienvenidos hoy a su espacio Cartas Abiertas, un espacio que abrimos todos los lunes para poder reunirnos y meditar en la palabra del Señor. Los quiero invitar el día de hoy para que ustedes apoyen este canal, para que ustedes se suscriban, nos den un like y lo compartan. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, vamos por el capítulo 18. Y vamos a comenzar leyendo, o para el día de hoy traigo profundización de mi Biblia de estudio Reina Valera, y vamos a hacer profundización en este capítulo acerca de cómo Pablo transcurre por todas estas calles de diferentes lugares, ciudades, predicando la palabra del Señor. Vamos a comenzar a leer. Dice: Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí conoció a Aquila, judío nacido en el Ponto, y a su mujer Priscila. Acababan de llegar de Italia porque Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Claudio era el emperador de la época. Tanto la pareja como Pablo fabricaban tiendas, así que se instalaron y trabajaron juntos. Los sábados iban a la sinagoga y siempre hablaban sobre Jesús tanto a judíos como a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pudo dedicarse todo el tiempo a predicar y enseñar. Se esforzó en convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías. Pero allí también encontró oposición. O sea que nos damos cuenta de que Pablo, en todos estos recorridos, en todo lo que él abrió su boca para predicar de Jesús su Salvador, siempre encontró esta oposición por parte de los judíos, por parte de la gente que escuchaba. Unos creían, otros no, pero siempre él tuvo que enfrentar oposición, tuvo que enfrentar insultos, tuvo que enfrentar rechazos a lo que él predicaba y a su propia persona como tal. Lo único que hacían era discutir y contradecirlo. Imagínense. Pablo, exasperado, se hartó de ellos y renunció, como hacemos frente a un trabajo imposible. O sea, ¿cómo sería de fuerte esa opresión que él dijo hasta aquí? Y les dijo: como quieran, ustedes se lo han buscado, arréglenselas como puedan. A partir de ahora pasaré mi tiempo con los de otras naciones. Entonces aquí es como que Pablo se abre paso, ya no a insistir tanto a estos judíos, sino se da paso a predicarle a gentiles. En la palabra, en esta versión de Reina Valera, la expresión que usa este versículo 6 dice que: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Esto de sacudirse era una expresión realmente como de me están insultando, yo me sacudo de todo esto que me están diciendo, porque hay una parte en la Biblia también que cuando estaban con Jesús y ellos fueron a predicar a cierto lugar y no los recibían, ellos sacudían los zapatos, ¿sí? Es como decir, yo me sacudo y me voy, me quito todo lo que me está empolvando, lo que me está ensuciando de sus palabras, de sus insultos, y me voy para otra parte. Aquí emplean el sacudirse los vestidos, pero en la otra parte de la historia hablan de sacudirse los zapatos. Voy a comenzar a leer la profundización que viene pues justo cuando dice y cuando habla esto del versículo 6 de este capítulo 18. Voy a comenzar a leer a ver qué nos dice esta profundización. Dice: el libro de Hechos sigue a Pablo en 3 viajes misioneros diferentes por las costas del noreste del mar Mediterráneo. En el mundo antiguo los viajes presentaban grandes peligros.
ya que había piratas, ejércitos bárbaros y guardias fronterizos hostiles a lo largo del camino. Pero en la época de Pablo, Roma ya había establecido un dominio absoluto sobre un vasto territorio. Una paz que abarcaba todo el imperio, la famosa Pax Romana, prevalecía, algo que solo había sucedido 2 veces en 700 años. Los ingenieros romanos habían atravesado el imperio con una red de carreteras muy extensas, tan bien hechas que muchas sobreviven todavía. Y como ciudadano romano, Pablo tenía un pasaporte para cualquier destino. También el lenguaje había sido unificado. El idioma griego, como también la manera de pensar griega, superaban las barreras étnicas. Dentro de la estrategia de Pablo nos dice que en sus empresas misioneras Pablo siempre concentraba su trabajo en las principales ciudades comerciales, ciudades capitales y colonias romanas. Al igual que las ciudades modernas, aquellas conformaban el crisol en que se fundían las diversas culturas y razas. Desde estos lugares el mensaje del Evangelio sería llevado por todo el mundo. Por lo general, Pablo comenzaba con una visita en la sinagoga local para establecer contacto con sus compatriotas judíos. Si estos rechazaban su mensaje, cosa que ocurrió muchas veces, él rápidamente se devolvía a una audiencia no judía. Él muchas veces se daba cuenta que su tiempo era como perdido, porque no podía fluir en lo que él estaba compartiendo, en lo que él estaba diciendo. No podía fluir en el mensaje de salvación porque siempre encontró esa oposición, lo insultaban, lo rechazaban. Entonces era como, yo no voy a perder mi tiempo, y rápidamente cambiaba de audiencia. Y en este capítulo vemos cómo sí va realmente a enfocarse en la parte de los gentiles. Cuando se establecía una iglesia promisoria, Pablo se quedaba hasta 3 años para enseñar y dirigir su crecimiento espiritual. Sus cartas resplandecen con el afecto que sentía por los amigos que hizo bajo estas circunstancias. En su segundo viaje y tercer viaje, Pablo volvió a visitar muchas de las iglesias que él había fundado. Los antecedentes de Pablo lo habilitan de manera especial para sus aventuras. Había sido fariseo y había estudiado con el famoso maestro Gamaliel. Entendía completamente la mentalidad judía. Por otra parte, la ciudadanía romana le daba la posición y el respeto que necesitaba para obtener reconocimiento oficial y sobrevivir situaciones legales amenazadoras. Su dominio con los idiomas también le fue útil. Usó el arameo para relacionarse con los primeros líderes de la iglesia de Jerusalén, y su pericia en el griego le permitió hacer un discurso ante los filósofos de Atenas. Esta profundización nos permite ver un poco más de quién era Pablo, ¿sí? Porque Pablo es reconocido como el perseguidor de la iglesia y luego como el gran apóstol de Jesús. Pero nos estamos dando cuenta de cuán preparado era este hombre, ¿sí? Manejaba varios idiomas y estudioso o haber estudiado con el famoso maestro Gamaliel. Esto abre un panorama mucho más grande acerca de la personalidad de Pablo. Dice aquí, a veces Pablo fue usado por Dios para obrar milagros. En cierto episodio tragicómico, un adormilado oyente sucumbió a la predicación de Pablo de toda una noche y se cayó desde una ventana del 3er piso y se mató. Pablo le volvió a la vida. Esto lo vamos a leer cuando estemos en el capítulo 20 de Hechos. Al fin de su accidentada existencia, Pablo había dejado un amplio círculo de iglesias exitosas alrededor del Mediterráneo oriental. Para asegurarse de que su obra continuaría, adiestró a líderes tales como Silas, Tito, Timoteo y el hombre que registró mucho de lo que sabemos acerca de la vida de Pablo, Lucas, el mismo médico que acompaña
a Pablo en esta travesía. Entonces, esta profundización, van a ver cositas que la vamos a ver cuando estemos meditando el capítulo 20, pero nos da un panorama amplio de quién fue el personaje de Pablo. Bueno, seguimos, estamos por comenzar ya el versículo 7. Se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga de los judíos. Los esfuerzos de Pablo con estos no fueron del todo infructuosos. Crispo, el líder allí, puso su confianza en el Señor y toda su familia creyó también. Entonces nos damos cuenta de que a pesar de que hay mucha oposición y violencia contra Pablo, hay gente que se convierte. Y la palabra nos enseña que en los cielos hay fiesta, así sea por uno solo, que llegue a reconocer a Cristo como su Salvador. Entonces, pues esto no era infructuoso, era un poco difícil, complicado, pero así fuese de a poquitos, gente iba llegando a los pies del Señor. Versículo 8. Al oír a Pablo, los corintios creyeron y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló en un sueño. Sigue así. Y no dejes que nadie te intimide o te haga callar. Pase lo que pase, yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Y esta es una promesa del Señor. Porque démonos cuenta que cuando estábamos en el versículo 6, Pablo ya está como cansado y le dicen como quieran, hagan ustedes lo que quieran, ¿sí? Ustedes se lo han buscado, o sea, él ya se pone bravo y muy seguramente como ser humano pues estaba decayendo muy seguramente su ánimo. Pero el Señor que conoce el corazón entiende y en sueños le da esa visión y le da esa promesa y le dice que no tema, que Él está con él. Y es una voz de aliento que empodera a Pablo nuevamente. Él era un hombre empoderado por convicción, pero vuelve el Señor a darle como una porción, una dosis necesaria de aliento y de ánimo para seguir adelante. Y sigue diciendo, entonces dice, pase lo que pase, yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. No te imaginas cuánta gente tengo de mi parte en esa ciudad. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que Pablo predicaba, pero no necesariamente él podía darse cuenta de a cuánta gente su corazón, había llegado esa palabra a su corazón y ese corazón se había transformado. Entonces el Señor le está diciendo, no te imaginas cuánta gente. Así que ánimo, sigue adelante, eso es lo que él está diciendo. Y dice, eso era todo cuanto necesitaba. Se quedó otro año y medio enseñando la palabra de Dios a los corintios. Eso es maravilloso. Y nos damos cuenta que como seres humanos sí podemos decaer en un momento nuestro ánimo, pero la palabra del Señor es especializada en animar nuestras vidas para continuar, para seguir adelante, porque en ella hay esperanza. ¿Sí? Cuando nosotros nos metemos en detalle, damos gracias a Dios por cuánta esperanza hay en medio de todos estos renglones escritos por capítulos, por versículos, pero que alientan nuestra vida. Y eso fue lo que le pasó en ese momento a Pablo. Y se quedó, imagínense, uno no dice, no se quedó 8 días más, no se quedó un mes más, no se quedó año y medio. Bueno, versículo 12, en el tiempo en que Galión era gobernador de la provincia de Acaya, los judíos organizaron una campaña contra Pablo. Lo llevaron a los tribunales y presentaron sus acusaciones. ¿Qué decía esta acusación? Decía, este hombre invita a la gente a cultos que son ilegales. Versículo 14. Cuando Pablo iba a defenderse, Galión interrumpió y dijo a los judíos, miren esto que ocurre aquí, pongámosle gran detalle. Galión era gobernador y tenía autoridad, y lo llevan ante él y lo acusan. Pero cuando él iba a defenderse, ya cuando Pablo iba a abrir su boca para defenderse, Galión interrumpe y le dice a los judíos,
Si se tratara de un asunto de conducta criminal, con mucho gusto los escucharía. Sin embargo, me parece que se trata de una disputa judía. No es más que otra de sus interminables trifulcas sobre religión. Ocúpense de ello en su tiempo libre y no me molesten con tonterías. Y los despidió sin más. Imagínense esto, un hombre que con toda seguridad no era del equipo de Pablo, se cansa de oír problemas religiosos, problemas por religión, y él decide no prestarles atención. O sea que aquí Pablo, de una forma indirecta, es protegido por este hombre, ¿sí? Él les dice, a mí ese tema no me importa. Si esto hubiese tenido un tinte de crimen como tal, pero eso solamente hay un lío que tienen ustedes, así que yo no quiero ser juez en esto, y lo protege. Y Pablo sale libre de todo esto. Versículo 17 dice, sin embargo la multitud se volvió contra Sóstenes, el nuevo líder de la sinagoga, y lo apalearon ante el tribunal. Galión no hizo nada, aquello no le importaba en absoluto. Sóstenes fue el que reemplazó a Crispo. Y dice que Crispo, ¿dónde está? Crispo se había convertido al Señor. Dice, los esfuerzos de Pablo no fueron del todo infructuosos. Crispo, el líder, puso su confianza en el Señor y toda su familia creyó también. Y este hombre Sóstenes fue el que lo reemplazó a él. Porque ya Crispo no podía estar allí, porque él ya no podía seguir persiguiendo o tener parte dentro de los juicios que le realizaran a los cristianos. Entonces por eso él renuncia o lo sacan, no sabemos, pero Sóstenes, a quienes le pegaron porque dicen que lo apalearon, Sóstenes fue su gran reemplazo. Con Sóstenes pareciera, los estudiosos dicen que muy seguramente Sóstenes sí se convirtió al Señor, porque en Corintios, en 1 Corintios 1:1, Pablo habla del hermano Sóstenes, y se pudiera pensar que se está hablando de este que aparece nombrado pues en esta parte de la Biblia. Pareciera que él es el hermano Sóstenes. Ojalá haya sido así. Bueno, versículo 18. Aquí aparece en mi Biblia el título de Éfeso. Y acá dice Pablo en Éfeso, sí señor. Entonces dice, Pablo estuvo un tiempo más en Corinto hasta que llegó la hora de despedirse de sus amigos. Navegó rumbo a Siria con Priscila y Aquila. Antes de embarcar en la ciudad portuaria de Cencrea, se afeitó la cabeza por un voto que había hecho. Llegaron a Éfeso, donde Priscila y Aquila se quedaron. El apóstol abandonó por breve tiempo el barco para ir a la sinagoga y predicar a los judíos. Esto nos muestra cómo Pablo no perdía el tiempo. Pablo no decía, estoy cansado, voy a descansar este fin de semana, la otra semana voy y los visito. No, él se bajaba y avanzaba. Cansado de un viaje, dice que se afeita y rápidamente cuando se bajan de ese barco lo abandonan para ir a predicar. Ellos querían que se quedara un tiempo más, pero él manifestó que no podía. Y luego de despedirse, les prometió, volveré si Dios lo permite. De Éfeso navegó a Cesarea, allí saludó a la iglesia y luego fue a Antioquía y así completó el viaje. Entonces, aquí en esta parte vemos cómo ya él termina su segundo viaje. Y más adelante, pronto, comienza él a pensar en ese tercer viaje y a darle el inicio a ese tercer viaje. Dice, luego de pasar un tiempo prolongado con los cristianos de Antioquía,
el apóstol viajó otra vez rumbo a Galacia y Frigia. Recorrió sitios que ya conocía, ciudad tras ciudad, y animó de nuevo a los discípulos. Un hombre llamado Apolos llegó a Éfeso. Se trataba de un judío nacido en Alejandría, Egipto. Era un gran orador, elocuente y poderoso. Y cuando predicaba la escritura, de esa forma lo hacía ver. Era bien instruido en los caminos del Señor y ardía de entusiasmo. Tenía en su corazón fuego, tenía en su corazón convicción. Era bien instruido en los caminos del Señor. Hasta cierto punto sus enseñanzas sobre Jesús eran precisas. Y uno lee esto y uno dice, pero ¿cómo hasta cierto punto? Pongan cuidado lo que ocurrió. Dice, no obstante, solo llegaba hasta el bautismo de Juan. Solo llegaba hasta ahí. Pero le faltaba lo más importante. Porque Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento, preparando el camino, decía él, del que venía detrás de él. Le estaba abriendo un camino. Pero Juan no lo podía salvar. Lo que Juan hacía era prepararlos y los bautizaba. Eso era como una preparación de corazón para recibir todo lo que venía. Pero este hombre Apolos solo llegaba hasta allí. Predicó con ímpetu en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le contaron el resto de la historia. ¿Cuál era el resto de la historia? El resto de la historia era que Jesús había llegado, había hecho ese sacrificio tan poderoso, había cargado la cruz, había llegado a la cruz, lo habían lastimado, lo clavaron en la cruz, derramó su sangre, murió en la cruz, lo bajaron, lo sepultaron. Pero realmente Él ha sido el único que deja una tumba vacía porque ha resucitado con poder y gloria, ¿sí? Y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, pero que había dejado su precioso Espíritu Santo. Entonces le faltaba lo mejor, la victoria, porque una vez Cristo resucitado, ascendido en Pentecostés, nos había dejado su precioso y amado Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros los que creemos en Jesús. Entonces a Apolos, a pesar de que él estaba ardiendo en su corazón, que había sido bien instruido, que tenía ímpetu, que predicaba con poder de palabra, le faltaba lo más importante. Pero pasa algo muy amoroso, y es que Priscila y Aquila, que son los que se dan cuenta, no lo avergonzaron delante de la sinagoga, delante de la gente a la cual él les predicaba. No lo avergonzaron. Lo llaman a un lado y le cuentan todo lo poderoso que había sucedido. Pero pasa algo más sorprendente, y es que Apolos, a pesar de él saber que estaba bien instruido, él fue un hombre humilde para aceptar la enseñanza. Y cuán importante es que nosotros tengamos un corazón enseñable. Un corazón enseñable que nos dice, yo puedo aprender. Y como lo dicen en tiempos modernos, decimos, yo desaprendo para aprender cosas nuevas. Y en este caso, qué importante es que nosotros podamos desaprender de todo lo tradicional, de lo religioso que nos enseñaron, pero que no corresponde pues a la verdad. Y a Apolos le pasó eso, aceptó con humildad la enseñanza y dice, en cuanto Apolos decidió ir a la provincia de Acaya, sus amigos de Éfeso le dieron su bendición. Para recomendarlo escribieron una carta en la que decían a los discípulos de allí que lo recibieran con los brazos abiertos. La acogida dio sus frutos. Apolos resultó ser una gran ayuda para quienes se habían convertido en creyentes gracias a la inmensa generosidad divina.
Era muy agudo en el debate público con los judíos y aportó numerosas pruebas mediante la escritura de que Jesús en realidad es el Mesías de Dios. Él, mediante ese corazón humilde y enseñable, pudo entender el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es Cristo. El nuevo pacto está basado en ese sacrificio de sangre que nos redimió completamente, que perdonó nuestros pecados, que nos hizo aceptables al Padre. Esta enseñanza es maravillosa. Cuán humildes debemos ser en nuestro corazón para aprender la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Muy amables, de verdad. Y los invito y les recuerdo, apoyen el canal suscribiéndose y compartiéndolo. Confiando en Dios, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.